La paz del Eterno sea con todos vosotros. ¿Por algún momento se ha preguntado quién era Cristo Jesús? ¿La persona que conocemos o creemos conocer es verdaderamente el Señor Jesucristo? O más importante, ¿cuál era el propósito de su predicación, su misión en la tierra y sobre todo la doctrina que predicó? ¿La entendemos, la conocemos o la ignoramos? Lo invito a conocer al verdadero Cristo Jesús. La palabra de Dios dice así en el libro de los Hechos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Esta explicación hecha por Pedro, lo que nos revela es que el pueblo de Israel no conocía ni reconocía a Cristo Jesús. La realidad es que poco se sabía de él. El pueblo de Israel lo desconoce y la pregunta es, ¿nosotros le conocemos? A tantos años de distancia, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Cómo era? Y sobre todo, ¿en qué se fundamentó su predicación? Suena paradójico, pero Cristo Jesús es la persona más conocida y reconocida en la historia de la humanidad. Durante 3 años y medio que duró su ministerio, su predicación llegó al corazón de las personas y a transformar su vida, y por supuesto la historia de la humanidad. Pero la pregunta prevalece: ¿cómo es verdaderamente Cristo Jesús? ¿Y cuál es la esencia de su enseñanza? ¿La conocemos? Ante usted le presento 4 imágenes. ¿Cuál es el verdadero Cristo? Una imagen de un diseñador gráfico, el diseño de un artesano puesto en una iglesia, una estampa de un joven mostrando bondad, o el diseño de un arquitecto que hace un monumento en su honor para recordarlo. Sin embargo, la realidad es de que su figura física la desconocemos. La única evidencia que existe en la palabra de Dios respecto a su parecer físico es la que existe en el libro de Isaías, que dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. En realidad, ninguna de estas 4 figuras representan a Cristo Jesús. Todas son el producto de la imaginación de los creadores de ella, y es la imagen que tenemos hoy, o que creemos tener acerca de Cristo Jesús. Y es que miles de años después de su predicación, la imagen que nos han manejado de Cristo Jesús es el resultado de la manipulación de las personas para creer que ese es Cristo Jesús. Pero en realidad a Cristo Jesús no le ocupaba su imagen, le ocupaba su doctrina. Ninguno de estos 4 es Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo visita Atenas, según los relatos bíblicos en el libro de los Hechos, llega y dice lo siguiente: estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. Lo curioso al mencionar esta cita bíblica es que miles de años después se repite este momento en el cual las personas hoy día no conocen al Padre y no conocen a Cristo Jesús, porque no conocen su doctrina. En realidad lo que se conoce es una imagen, la cual nos han dicho que es Cristo Jesús. Y se conoce una doctrina que también nos dicen que fue de Cristo Jesús, la cual no es así. Porque en realidad, más que imaginarnos cómo era Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús quería es que entendiéramos y practicáramos su doctrina. Una doctrina profunda, limpia, que transforma, que edifica y que cambia al mundo,
que cambia a las personas desde lo más profundo del ser. La importancia para Cristo Jesús no era recordar su imagen, sino recordar su doctrina. Eso es lo que nos debe de ocupar, entender y practicar la doctrina del Maestro. En realidad, la doctrina del Maestro es fácil de comprender. Un infante de 5 años lo puede aprender, pero no estriba ahí la dificultad de ella. La dificultad de la doctrina del Maestro es ponerlo en práctica y vivirla. Las enseñanzas del Maestro se encuentran ubicadas en el libro de Mateo, y éstas se explican así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La esencia de la predicación de la doctrina del Maestro está marcada en este hermoso sermón del monte. La base de esa enseñanza de aquel sermón se basa en la ley de Dios. ¿Pero cuál ley? La ley que comúnmente conocemos como la ley de los ritos y sacrificios o ley de Moisés o la ley eterna de Dios. Es evidente que se está refiriendo a la ley eterna de Dios, porque esta ley no tiene los ritos ni sacrificios, pero sí tiene la enseñanza y la profundidad de transformar a las personas. El rey David escribía: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Esta ley bendecida desde el principio de nuestras generaciones, como es en el caso del Génesis, cuando el Señor terminó la creación y dice la palabra de Dios que, reposando, bendijo el día séptimo, hoy conocido como sábado. Esta misma ley, la cual fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, escrita en 2 tablas de piedra, es la misma ley a la cual se está refiriendo el rey David. La ley de Jehová, la que transforma, la que hace sabio a un pequeño, es decir, que cualquier hombre sin letras puede comprenderla. Si la vive, le transformará su vida y lo hará un hombre sabio. Esta es la ley de la gracia, la ley de la libertad, como también lo escribía Pablo, porque esta ley transforma a los hombres, haciendo un hombre practicante de esta ley un hombre sabio. Este era el centro o el corazón de la enseñanza de Cristo Jesús y su doctrina, la ley de Dios. En ella se fincó todas sus enseñanzas, todo su mensaje, sus parábolas, en la eterna ley de Dios. ¿No es suficiente amar a Dios y al prójimo? Según los relatos bíblicos, un joven se acerca al maestro para hacerle la siguiente pregunta: ¿cuál de estos mandamientos es el mayor? Y la divina respuesta es la siguiente: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza del Maestro significaba que invalidaba la ley de Dios, agregaba otros 2 nuevos mandamientos, lo suplía. Más bien era una enseñanza para ese joven y para nosotros. La explicación del Maestro se está refiriendo a que la ley de Dios descansaba en esos 2 mandamientos. Primero, amar a Dios y después amar al prójimo. Y es que si somos analíticos, esos 10 mandamientos o la ley de Dios está hablando del amor a Él y el amor al prójimo. Porque primero no hay que idolatrar, no hay que blasfemar su nombre, hay que guardar su día santo. Y el amor al prójimo se refiere al respeto u honor hacia los padres, no robar, no matar, no adulterar, no dar falso testimonio. Eso es amar al prójimo. Por eso el Maestro decía que el primer mandamiento era grande y el siguiente era igualmente grande, porque en eso se basaba la ley. Porque el no cumplir la ley o
infringir uno de esos mandamientos pequeñitos nos hace infractores de toda la ley. Y esa enseñanza cambió el mundo, porque le enseñó a su pueblo a que su ley no debiera de estar escrita en piedras, sino que esa ley debiera de estar en el corazón y transformar a las personas. El apóstol Pablo nos explica de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que la explicación que nos da el apóstol Pablo es la misma que el maestro le daba a ese joven. Esa ley se fincaba en dos grandes mandamientos, pero no los reemplazaba. Se entendían sumariamente, es decir, se resumían en esos dos: amar a Dios y al prójimo. La enseñanza no se ha comprendido aún hasta el día de hoy, porque la mayoría de personas nos hace pensar que el amor al prójimo es darle caridad, es darle una moneda. Pero en realidad el amor al prójimo es respetarlo, no levantar falso testimonio, no robarle, no matarlo, no adulterar con su esposa, no codiciar sus bienes. Es lo mínimo que podemos hacer por amar al prójimo. Esas son las enseñanzas del Maestro. Esa es su doctrina, la profundidad de ella. Y en realidad, comprendiendo esa enseñanza, queda en segundo término el ver o el tratar de pensar cuál es la imagen física de Cristo Jesús, porque la verdadera imagen que debe quedar en nuestra mente son sus enseñanzas, es su predicación y es su doctrina. Así que más que imaginarnos cómo era, lo que nos debe ocupar es comprender su mensaje, su doctrina y sobre todo ser practicantes de ella. Le invito a conocer al verdadero Cristo Jesús y que juntos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Dios le bendiga y la paz del Eterno quede en usted.